La intermediaria petrolera Gunvor pagará una multa de 374 millones a la justicia de Estados Unidos y Suiza por sobornar a funcionarios ecuatorianos entre el 2011 y 2020. El Ministerio de Defensa estima que la guerra interna costará 716 millones de dólares, mientras el Ministerio del Interior anuncia que comprará patrulleros, motos y chalecos. 60 casas afectadas y sus familias rescatadas tras nueva inundación en Pozorja, en Guayaquil, mientras 7.000 habitantes están afectados en Milagro por el desbordamiento de un río. El presidente Daniel Noboa se reunió con inversionistas de Wall Street en el inicio de su gira por los Estados Unidos y Canadá. En un nuevo informe sobre la Antártida, Televistazo mostrará cómo la estación Pedro Vicente Maldonado se abastece de agua en un continente congelado. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos ya con el desarrollo de la información más destacada de este viernes. Bienvenidos. Otra gigante empresa petrolera internacional admite que pagó coimas en Ecuador para obtener contratos. Se trata de Gunvor, que deberá entregar más de 600 millones de dólares para solucionar esas irregularidades. Más detalles con Byron Andino. La empresa Gunvor, una de las principales comercializadoras de petróleo en el mundo, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por un caso de corrupción que cometió en Ecuador. Gunvor pagó, según la investigación, 7.5 millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Petroecuador entre 2013 y 2017, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, aunque la empresa también admitió que hubo más coimas entre 2011 y 2020. Ahí aparece Nilsen Arias, ex jefe de comercio internacional de la estatal. Él admitió haber recibido pagos ilícitos de Gunvor mediante compañías offshore. También dijo que recibió dinero ilícito de las empresas Vitol, Trafigura Group, Noble Group y Sargent Marine, por lo que fue condenado en Estados Unidos. Tras un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia, Gunvor tendrá que pagar más de 660 millones de dólares para resolver estas acusaciones. 374 millones como multa y 287 millones fueron confiscados. De ese monto, 90 millones de dólares irán a Suiza, país que investigó desde 2021 a la empresa y ahora la sancionó por corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Gunvor admitió públicamente su culpabilidad. En la audiencia se indicó que la empresa no ha llegado a ningún acuerdo de remediación con Ecuador por la corrupción. El gobierno ecuatoriano quiere capturar a Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. La Cancillería de la República solicitó el consentimiento de la misión diplomática mexicana para que la policía pueda ingresar a las instalaciones y arreste a Glass. Fabiola Santana con más detalles. La paciencia del gobierno se agota, por eso este jueves la Cancillería hizo un pedido frontal a México para que autorice el ingreso de la policía a su sede y arreste a Glass. El ex vicepresidente de Rafael Correa lleva 74 días internado en la Embajada de México en Quito, sin que ese país dé muestras de querer entregarlo a la justicia local. La solicitud se hizo en estos términos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glass Espinel, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La Cancillería recuerda a México que ha enviado documentos que sustentan su pedido, como las causas penales contra Glass en Ecuador y la orden de captura emitida por el entonces juez Luis Rivera en la audiencia de formulación de cargos por peculado en la reconstrucción de Manabí. Ecuador ha reiterado a México que la concesión de asilo diplomático a Glass no sería lícita e ignoraría los instrumentos internacionales de los que son parte. La Embajada de México en Ecuador aún no se ha pronunciado. La Corte Constitucional emitió una sentencia que regula y deja en evidencia la ilegal concesión de medidas cautelares. Uno de los casos analizados es el de Jorge Glass. El organismo dispone a la Fiscalía que abra investigaciones penales a los jueces involucrados, como lo explica Jacqueline Rodas.
La Corte Constitucional reguló las medidas cautelares para frenar a los jueces que las han otorgado de forma ilegal. Los magistrados analizaron los casos de 23 reos con sentencia ejecutoriada, que se beneficiaron de cuestionados fallos para salir de prisión. Entre ellos, el ex vicepresidente Jorge Glass. Revocaron las medidas y dispusieron a la Fiscalía que abra investigaciones penales a los jueces involucrados y que el Consejo de la Judicatura abra expedientes disciplinarios a los abogados que propiciaron estas acciones, que calificaron de graves y contra el derecho. La Corte además estableció límites para resolver futuros casos. Los jueces deben rechazar las medidas cautelares constitucionales que soliciten presos para interrumpir sentencias penales en firme con el fin de obtener órdenes de libertad ilegítimas. No pueden extender el efecto de una medida cautelar a terceras personas. No podrá resolver una medida cautelar un juez distinto al territorio en el que se cometió la violación de derechos y no pueden transformar una medida cautelar en un habeas corpus. Los casos analizados por la Corte Constitucional son de presos condenados por asesinato, sicariato, tráfico de armas, asociación ilícita y cohecho. Y los 3 jueces involucrados son de Montecristi, Santo Domingo de los Áchilas y Flavio Alfaro. Uno de ellos, Emerson Curipayo, procesado en el caso Metástasis por posibles vinculaciones con la red del narcotraficante Leandro Norero. En el análisis que la Asamblea hace a la proforma presupuestaria, el Ministerio del Interior confirmó la adquisición de chalecos, cascos, camionetas y hasta motos, mientras que el Ministerio de Defensa anticipó que el costo de la guerra armada interna no está en el presupuesto y que implicaría más de 700 millones de dólares. Patricio Díaz con las cifras. La Comisión de Régimen Económico recibe las últimas comparecencias antes de la aprobación del informe de la proforma presupuestaria. Este viernes, uno de los ejes de análisis fue la seguridad. Delegados del Ministerio de Defensa detallaron su presupuesto. Hay un decrecimiento en proyectos de inversión y un incremento en el gasto por la alimentación de su personal, que varía en 6 millones de dólares. Sin embargo, la proforma no incluye el conflicto armado interno, que sería un rubro extra presupuestario. Y según el gobierno, suma inicialmente 716 millones en 2024. En buena lid con el gobierno solicitaríamos una vez que se apruebe el incremento de IVA. Lo que sí está presupuestado es la compra de 2 aviones caza que son parte de un crédito internacional. Los 2 aviones caza nos sirven para transportar las tropas y poder dar una respuesta inmediata a cualquier situación que se encuentre dentro del territorio nacional. Mientras tanto, el Ministerio del Interior detalló las inversiones que hará en el marco del presupuesto 2024. Serían al menos 56 millones de dólares, que incluye, entre otros, la compra de 51,000 chalecos de protección balística, 21,000 cascos de protección radios, 10 buses de 14 pasajeros, 20 camiones de 12 y 14 toneladas. El viceministro del Interior confirmó que habrá también mantenimiento de los actuales patrulleros y la renovación de parte de los vehículos para el trabajo preventivo y de combate al delito en territorio. Coordinar las actividades de seguridad en los actuales momentos requieren de un gran apoyo, no solo a nivel técnico, no solo a nivel logístico, sino también a nivel presupuestario. El presupuesto incluye la adquisición de una plataforma tecnológica para fortalecer el trabajo de inteligencia y sistemas periciales especializados. Aunque la proforma de este año sí incluye un incremento respecto de 2023 en el frente de seguridad, no se cuenta en ella la ley aprobada por la Asamblea por el conflicto armado interno, que incrementa el IVA y otras contribuciones y por la cual se espera obtener 1.300 millones de dólares. Ecuador registra más de 8,000 casos de dengue. El país está en zona de alarma por el incremento de contagios a escala nacional. Carla Delgado explica cómo el Ministerio de Salud ahora busca contener esa enfermedad. El dengue se mueve rápido y pone en aprietos a países vecinos. En Brasil ya sobrepasan el 1.000.000 de casos y Perú con 31,000 reporta 40 muertos. En Ecuador, según datos oficiales, la enfermedad afecta a 8,018 personas desde que empezó el año. El Ministerio de Salud considera que el virus ha puesto al país en zona de alarma por el aumento progresivo de casos. La provincia más afectada es Santo Domingo de los Áchilas, que tiene 1.365 casos. Manabí tiene 1.194. Los Ríos 1.083 y Guaya 622. Por ahora, para contener la infección, el Ministerio informa que realiza campañas de fumigación.
aunque según dicen cambiaron la estrategia. Hemos cambiado de insecticida, esto es súper importante también clarificar a la ciudadanía, y estamos utilizando este larvicida que lo que hace es evitar la progresión, digamos, del larva hacia las otras formas del vector. Desde las federaciones médicas critican la falta de campaña para educar y prevenir a la población. Sí, en efecto, actualmente de hecho ya estamos trabajando en esta campaña comunicacional que saldrá en la próxima semana seguramente. Campañas, por ejemplo, en donde se hable que en las casas se debe evitar mantener reservorios con agua estancada, porque el mosquito no se reproduce en el agua corriente. Tampoco es bueno automedicarse. No se automedique porque el uso de los antiinflamatorios hace que siendo un dengue sin signos de alarma pueda agravarse. El ministerio dijo a Televistazo que mediante la OPS ya se gestiona la compra de vacunas, que quieren evitar una declaratoria de emergencia epidemiológica como está ocurriendo en países vecinos. Un sector de Pozorja, que es parte de Guayaquil, se inundó este viernes. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 60 viviendas quedaron afectadas. Algunas incluso colapsaron por el desbordamiento de un embalse. Diego Cuenca describe la situación en esa zona. La parroquia Pozorja en Guayaquil volvió a soportar los estragos del invierno. Esa vez un embalse se desbordó y la corriente de agua afectó a 60 viviendas. Algunas de ellas colapsaron en el sector Nueva Pozorja, que se ubica a 2 horas de la zona urbana. Una de las damnificadas es Jennifer Naranjo, que perdió su vivienda. Ella junto a sus hijos fue acogida en la casa de unos vecinos. Con una lluvia vuelve esto a inundarse. Esto se vuelve a inundar, tanto como el estero de ahí también el otro día se abrió y también se rebosó todito. Otras familias afectadas fueron rescatadas por el cuerpo de bomberos y agentes de la Marina, quienes ayudaron a niños, adultos mayores e incluso a perros y gatos de ese barrio. Según el director de gestión de riesgos del municipio, la zona afectada es un asentamiento irregular, donde había casas de caña que no debieron construirse cerca del caudal. Las personas que no tengan un lugar, estamos activando inmediatamente nuestro alojamiento temporal aquí en el CAMI de Pozorja, donde podamos recibirlas y ayudarlas mientras dura la emergencia. Las familias intentaron recuperar sus cosas en medio de los escombros. Algunos solo recuperaron planchas de zinc para reubicarse en otro sitio. Todo, o sea, no tienen nada, perdieron todo, o sea, todo. Es como que el río nomás vino y arrasó con todo. Hasta las 6 de la tarde, personal de gestión de riesgos seguía levantando información de los afectados para empezar a entregar alimentos, colchones y más ayuda. Hay una tendencia en TikTok llamada skincare o cuidado de la piel del rostro para niñas que les provoca irritaciones, dermatitis y hasta quemaduras. Pero, ¿qué productos deberían limitar en la rutina de las menores? Elaina Sánchez nos cuenta a continuación. Las Sephora Kids son tendencia. Son niñas que entre 8 y 12 años usan cremas antiarrugas. Hay videos en TikTok con esta generación obsesionada con el skincare. El skincare es una rutina para el cuidado de piel en la que usan productos para limpiar, exfoliar, hidratar y humectar el rostro. Especialistas recomiendan su uso mucho más tarde, incluso dicen a partir de los 25, ya que la composición química de los productos puede alterar definitivamente las características naturales de la piel. Bueno, de antemano no necesitan. Y si lo empezaran a usar antes, podría causar en ellas una hipersensibilidad en la piel. Y en ese caso, pues tener problemas a futuro. Por ejemplo, hay exfoliantes que prometen eliminar el exceso de sebo y puntos negros. Fueron creados para piel madura. Si las niñas lo usan, puede provocar quemaduras y dermatitis. La crema antiarrugas, al ser grasosa, a largo plazo puede resecar la piel provocando brotes de acné y un envejecimiento temprano del cutis. Tanto aplicar el producto como sacarlo es complejo. No es una labor para niñas. La obsesión de niños y niñas por el cuidado de la piel puede derivar en un trastorno psicológico conocido como cosmeticorexia. Están utilizando productos de rutina de skincare en lugar de tener un pensamiento diferente como el de jugar, el de hacer otro tipo de actividad. Entonces, esta patología puede empezar desde la niñez y extenderse hasta edades avanzadas. Especialistas recomiendan un cuidado facial básico en la infancia, limpieza con agua y jabón, además del uso de bloqueador solar.
En Ecuador hay niños y adolescentes involucrados en grupos de delincuencia organizada. Lo preocupante aquí es que su participación en sicariatos, robos y extorsiones crece con más frecuencia. ¿Cuántos menores están involucrados directa o indirectamente en grupos criminales? La policía no tiene un dato exacto, pero estima que suman alrededor de 500. Hay 378 menores hombres y 16 mujeres en 9 centros de aislamiento para menores. En Guayas hay 149, en Quito 58, Esmeraldas 48, Ambato 44, Riobamba 31, Ibarra 28, Cuenca 20 y Machala 16. En Guayas, la policía identificó 7 sectores peligrosos donde operan los grupos criminales y aprovechan para captar menores. Paraíso de la Flor, Flor de Bastión, El Fortín, Entrada de la 8, Socio Vivienda, Ciudad de Dios y Monte Sinaí. Sucede lo mismo en Quito, en las periferias norte y sur, San Roque y la Ferroviaria. En Esmeraldas está Santa Marta, Colectiva, Bellavista Norte, El Arenal y La Guacharaca. Y en Manta, en los sectores 20 de Mayo, 15 de Abril, Las Vegas y Divino Niño. Aquí viene un tema bastante importante de las familias disfuncionales. Entonces nosotros como Estado es hacia donde tendremos que con mayor fuerza fortalecer los sistemas integrales de protección de derechos. Los GDO reclutan a menores desde los 10 años. La policía sostiene que lo hacen a cambio de trabajo, juegos y celulares de alta gama. Otros los amenazan de muerte para someterlos con el miedo. Los grupos de delincuencia organizada invierten en su entrenamiento, les dan armas y otros beneficios con la finalidad de que cometan delitos que puedan quedar en impunidad, debido al blindaje que les da, ante la justicia, ser menores. La policía no tiene claro todo el panorama de roles que cumplen los niños y adolescentes reclutados, pero hay casos en los que han sido identificados y aislados por asesinato, robo y secuestro extorsivo. Ecuador terminó la validación interna del acuerdo comercial con Costa Rica, pero no entrará en vigencia de inmediato. Se espera que antes de que acabe el primer semestre, cientos de productos nacionales finalmente puedan ingresar a ese país centroamericano sin pagar aranceles. El presidente de la República decretó la ratificación en todo su contenido del acuerdo de asociación comercial entre las repúblicas del Ecuador y Costa Rica. Un acuerdo que fue suscrito hace exactamente un año, el 1 de marzo del 2023, en San José, luego de una negociación que se desarrolló en 4 rondas entre agosto y diciembre del 2022. La ratificación del presidente Noboa no significa, sin embargo, que el acuerdo entre en vigencia de forma inmediata, porque ahora se tiene que dar el proceso diplomático de notificación entre naciones de haber culminado con todos los procedimientos internos. Entonces, una fecha fija de inicio no se tiene, pero se prevé que el acuerdo comercial entre en vigencia antes del segundo semestre del 2024. Costa Rica es un mercado de 5 millones de habitantes, al que Ecuador exportó en el 2023 $46 millones y de donde hubo importaciones por $71.9 millones. La balanza comercial fue deficitaria para el país en $25.9 millones. Los principales productos de exportación no petrolera del Ecuador hacia el mercado costarricense fueron banano, pescado, manufacturas de metales, atún y manufacturas de cuero, plástico y caucho. De Costa Rica, en cambio, principalmente se importan insumos y aparatos médicos, medicinas, insumos agrícolas, jarabe para la elaboración de gaseosas. Los productos ecuatorianos para ingresar a ese mercado pagan un promedio de 12% en aranceles y casi el 90% de ellos tendrán acceso libre a Costa Rica una vez que el acuerdo esté vigente. Desde hoy los contribuyentes podrán presentar al Servicio de Rentas Internas un anexo sustitutivo para incluir en sus gastos personales a las cargas familiares que el año pasado percibieron ingresos menores a un salario básico unificado. El objetivo es acceder a la rebaja del impuesto a la renta. Luisa María Heredia explica el trámite.
Quienes reciban ingresos generados por una actividad económica pero que no superen el monto de un salario básico unificado, a partir de ahora podrán ser considerados como cargas familiares para aplicar a la rebaja del impuesto a la renta. Es un cambio derivado de la Ley de Competitividad Energética y que rige para el anexo de gastos personales del periodo fiscal 2023. Antes incluía solo a los padres, a los hijos menores de 21 años, al cónyuge o a la pareja en unión de hecho y a las personas con discapacidad que dependan del contribuyente. Pero desde este 1 de marzo de 2024 se puede registrar también como cargas familiares a quienes el año pasado hayan recibido ingresos grabados no mayores a $450, que era el salario básico unificado, es decir, hasta $37.50 mensuales. Como el plazo para presentar ese anexo ya terminó, el Servicio de Rentas Internas indicó en un comunicado este viernes que las personas que tuvieron ingresos superiores a $11.722 e hicieron uso de sus gastos personales para poder acceder a la rebaja en función del número de cargas, podrán presentar un anexo sustitutivo en línea, que es igual al original. En ese formulario deben registrar las cargas que cumplen con esta condición puntual y, de ser el caso, deben presentar también la declaración sustitutiva de impuesto a la renta a partir del 9 de marzo. El SRI ofrece una guía que estará disponible en las próximas horas en su sitio web. Noboa gira con minas a bordo. La agenda internacional del presidente Noboa arrancó hoy con encuentros con inversionistas para traer capitales a Ecuador. Mañana el mandatario se reunirá con la comunidad migrante, como informa Fabiola Santana. La atracción de inversiones es uno de los pendientes en los que trabaja el presidente Daniel Noboa. De hecho, su cuarta gira internacional, que inició este viernes en Nueva York, se inauguró con una reunión con inversionistas de Wall Street en el distrito financiero de Manhattan. Es un placer verlos a algunos de ustedes otra vez. Recuerdo la última vez que estuve aquí. Estaba dando muchas malas noticias. Ahora estoy aquí para dar buenas noticias. Y eso es bueno. El mandatario habló sobre las posibilidades que vuelven atractivo a Ecuador para las inversiones y los beneficios que, según dijo, genera la aprobación de 4 leyes en estos 3 meses por la Asamblea. Recibimos un país con $4.600 millones en cuentas por pagar. Para simplificar, hemos logrado manejar esto internamente con los gobiernos locales para reducir significativamente y estabilizar nuestro flujo de ingresos fiscales. Además, compartió lo que está haciendo su gobierno en seguridad. Ahora nuestra guerra es contra el narcotráfico. Recibimos amenazas todo el tiempo, pero logramos establecer una nueva dinámica. Cada vez que recibimos una amenaza, actuamos. Si recibimos un golpe, los golpeamos 2 veces. Tras este evento, Noboa se reunió con representantes del Citibank para América Latina a fin de promover a Ecuador como apto para el empleo y la inclusión económica de las minorías. La agenda del presidente en Nueva York se extenderá hasta este sábado y contempla encuentros con migrantes para compartirles las acciones de su gobierno. En ellos hará anuncios sobre beneficios para ese sector, que solo en Nueva York suma 500,000 personas. El domingo el presidente Noboa irá a Toronto y Ottawa, en Canadá. Y durante su gira, el presidente encabezará la delegación ecuatoriana en la Convención Anual del Sector Minero. Busca promover al país como destino para ese tipo de inversiones. Luisa María Heredia con más detalles. A Canadá, Daniel Noboa irá con un objetivo claro: promover Ecuador como un destino para la inversión minera responsable. El presidente encabezará la delegación nacional que participará en la convención anual del gremio, que arrancará el domingo en Toronto. El lunes 4 de marzo, Noboa estará junto a la ministra de Energías y Minas, Andrea Robo, la canciller Gabriela Sommerfield y el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, en el Ecuador Day, que es un encuentro exclusivo con inversionistas para exponer el potencial geográfico
geológico del país, pues menos del 7% ha sido concesionado. Hay solo 2 proyectos funcionando. Las minas a gran escala Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe empezaron en 2019 y apenas un 10% ha sido explorado. El portafolio es amplio. Constan los proyectos Cascabel en Imbabura, La Plata en Cotopaxi, El Domo en Bolívar, Guarinza en Morona, Santiago, Cangrejos en El Oro, Luma Larga en la provincia de Azuay, Bramaderos en Loja y Cóndor en Zamora Chinchipe. El mundo hoy por hoy requiere una cantidad muy grande y muy demandante de metales para tecnología, para construcción, para industria. Muchos de esos minerales están en el Ecuador. La minería es actualmente el tercer producto de exportación no petrolera de Ecuador, después del camarón y el banano. En 2023, las ventas externas sumaron 3.324 millones de dólares. Y eso significó un 19,8% más que en 2022, cuando se recaudaron 2.775 millones. Gracias a la operación de estas minas que empezaron en 2019, Zamora Chinchipe pasó de ser la provincia más pobre a ser una provincia de renta media. Hoy por hoy también Zamora Chinchipe es la 4ª contribuyente del Ecuador, luego de Pichincha, Guayas y Azuay. Pero la industria enfrenta 2 complicaciones. Una es la minería ilegal que el gobierno intenta combatir con operativos y presencia militar. Y el otro es la consulta ambiental para actividades económicas de impacto como la extracción de oro y cobre, y que se debe realizar en las zonas en que se sitúan los proyectos, y que por sentencia de la Corte Constitucional requiere de la creación de una ley orgánica que la Asamblea tiene hasta diciembre para aprobar. El informe de la proforma presupuestaria se aprobará mañana en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y sería tratado por el Pleno la próxima semana. La mesa encargada recibió la información de los presupuestos universitarios y del estatal Petroecuador. Patricio Díaz sigue el trámite. Este viernes acudieron a la Comisión de Régimen Económico los delegados de la CENESID. Una de las preocupaciones de la mesa es la reducción de presupuestos de algunas universidades del país. Cecilia Santana, subsecretaria de la institución, recordó que cerca del 81% de los recursos que se distribuyen a los centros de educación superior proviene del FOPEDEUPO, Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, que se divide para todas las instituciones. Al aumentar una, el monto para cada una también se reduce. La Universidad de Tecnología Experimental Yachay es la primera vez que ingresa al FOPEDEUPO. Antes de ella se ha estado alimentando del presupuesto general del Estado. El FOPEDEUPO se financia de la recaudación anual de impuestos, que este año tendría una reducción, pues esta proforma no incluye el incremento al IVA, que entrará en vigencia en abril. Está calculado actualmente el 12% que está en vigente, pero una vez se suba al 13 o 15% según lo determine el Ejecutivo, también hay ese reajuste de inversión para la educación superior. La gerenta de Petroecuador, Marcela Reynoso, entregó también la información sobre su sector, que produce 14.000 millones de dólares al Estado. Fuera de los gastos e inversiones, la rentabilidad, según ella, bordea los 10.000 millones de dólares. De todo lo que Petroecuador recoge de ingresos menos los egresos, está utilizando 7.151 millones para financiar la importación de derivados, siendo el balance final de lo que Petroecuador le entrega líquido al país 2.351 millones. Reynoso confirmó que en la proforma ya no se incluyen ingresos por el bloque ITT desde septiembre de 2024. Así se cumple la decisión de la consulta popular de 2023. La producción, se calcula, pasaría de 401.000 barriles a 358.000. La gerenta anunció que para tratar de compensar esa reducción de ingresos se planifica, entre otras medidas, que Petroecuador invierta en la perforación de 122 pozos, los consorcios privados en otros 34. Además, se harán inversiones de reacondicionamiento en 49 pozos y de recuperación secundaria en 6 de sus campos. La presidenta de la comisión anunció que este sábado se aprobará el informe para el Pleno, el cual se espera se reúna para analizar la proforma entre martes y jueves de la próxima semana. Cabecillas de la banda Los Lobos, Jorge Glass y condenados por asesinato, femicidio y narcotráfico son los casos que analizó la Corte Constitucional para regular las medidas cautelares concedidas de forma ilegal. Jacqueline Rodas detalla los procesos revisados por los magistrados.
Para regular las medidas cautelares, la Corte Constitucional analizó 4 procesos en los que los jueces beneficiaron a 23 condenados por delitos graves. Uno de ellos es la medida cautelar concedida en marzo de 2023 a Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, identificado por la policía como uno de los cabecillas de la banda de los Lobos. El juez de Flavio Alfaro Byron Orejuela aceptó el argumento de que su salud estaba en peligro por un problema de obesidad y ordenó su libertad, ignorando las sentencias en firme que cumplía en la cárcel de La Tacunga por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de armas. El juez extendió el beneficio a Jairo Zambrano, otro integrante de los Lobos sentenciado por narcotráfico. Otro caso es el de Jorge Glass. En noviembre de 2022, mientras cumplía sus 2 condenas ejecutoriadas en la cárcel 4 de Quito, presentó una medida cautelar en otra jurisdicción. El juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, aceptó su solicitud y ordenó su libertad, pese a que debía cumplir sus penas de 6 y 8 años de prisión por asociación ilícita y cohecho en las tramas de corrupción de Odebrecht y sobornos. Ahora se conoce que Curipayo vendía sus sentencias, según los cargos que la Fiscalía presentó en su contra en el caso Metástasis. Lo señala de cobrar $200,000 por liberar a 2 miembros de la red del narcotraficante Leandro Norero. Curipayo ya no es juez y está preso. Las causas restantes que analizó la Corte Constitucional son medidas cautelares concedidas por Gina Marisol Zambrano, jueza de Montecristi, con un largo historial de liberaciones ilegales a sentenciados mediante 2 irregularidades. Extendía el beneficio a terceros y violaba la competencia por territorio, pues desde Manabí ordenó liberar a reos que estaban en cárceles de otras provincias. En la lista de presos que recibieron boleta de excarcelación de la jueza Zambrano están condenados por femicidio, sicariato, muertes violentas, delitos sexuales y tráfico de drogas. Zambrano ya fue destituida, es procesada por prevaricato, tiene orden de prisión pero está prófuga. Según los registros migratorios, salió del país en octubre de 2023 hacia Estados Unidos. Las lluvias de las últimas horas provocaron que un río se desborde en el Cantón Milagro y afecte a las zonas urbanas y rurales, mientras que en Manabí 10 comunidades cumplieron una semana viviendo entre agua estancada. Diego Cuenca describe la situación. El río Milagro se desbordó y anegó a 7.000 habitantes en la parroquia Santa Rosa de Chobo, del Cantón Milagro en Guayas. Sin embargo, hay otros 9 barrios afectados en la zona urbana, como en la ciudadela Tanya Marlene, donde el agua casi le llegaba a la cintura. Hay personas peor que yo y estamos con el agua inundado hasta dentro de la casa. Todos los años se inunda y no hacen nada aquí. Siempre todos los años. Porque no destapan bien las alcantarillas. Pues. Los pobladores coinciden en que se están acostumbrando a convivir en medio del agua para no dejar de realizar sus actividades cotidianas. Aunque les resulte difícil porque para salir de sus casas les toma hasta 30 minutos caminar en esas condiciones. Ya durante la tarde el nivel de la inundación empezó a bajar. En la parroquia San Antonio del Cantón Chone, 10 comunidades ya llevan una semana inundadas. El agua no ha bajado porque sigue lloviendo. Sus ríos continúan desbordados y no cuentan con un sistema de drenaje en esa localidad de Manabí. A sus habitantes no les quedó otra opción que continuar con sus actividades en medio del agua estancada. Como en el sector La Greda, la gente sale hasta en canoa. Lo que antes era una carretera, ahora se convirtió en un río. En el centro de Chone, aunque el agua ya ha bajado, aún hay zonas anegadas parcialmente. Sin embargo, eso no detiene a Mauro, quien en su caballo sale a los barrios a vender naranjas y yucas. Puerta a puerta, como entregando comida. En esa provincia ya son 53.000 habitantes afectados por el invierno. Alemania y Ecuador cooperarán para enfrentar a las organizaciones criminales y al narcotráfico. La ministra del Interior del país europeo visita Quito y se reúne con el Frente de Seguridad del Gobierno, como informa Paul Romero. Alemania se suma a los países que cooperan con el Ecuador en la lucha antidrogas. Los 2 gobiernos acordaron realizar operaciones policiales conjuntas en contra de las organizaciones de delincuencia organizada transnacional que operan entre Ecuador y Europa.
El acuerdo se anunció este jueves en Quito, después de la reunión entre las ministras del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y de Ecuador, Mónica Palencia. También asistieron el comandante de la policía, César Zapata, y una comitiva del gobierno alemán. Para las operaciones conjuntas, los dos países intercambiarán información de inteligencia. Esto permitirá identificar a las organizaciones que desde los puertos transportan la droga a Europa. Vamos a trabajar en contra del narcotráfico, reconociendo también las rutas económicas, las rutas financieras del dinero por todo el mundo y en la medida de nuestras posibilidades, con intercambios en inteligencia, en conocimientos en seguridad, las mejores prácticas, capacitaciones, tecnología. Para este trabajo coordinado, Alemania enviará al Ecuador oficiales de enlace para que trabajen de forma directa con la policía antidrogas. Desde el 2023, el puerto alemán de Hamburgo es uno de los principales accesos para la droga que sale de Sudamérica a Europa, con contenedores de productos de exportación que los narcos contaminan. Parte de esa droga sale desde el puerto de Guayaquil, pero no existe información exacta de la cantidad de cocaína proveniente de Ecuador que llega a Alemania. El año pasado, en otros puertos europeos, se decomisaron 116 toneladas. En Los Ríos, una red de extorsionadores fue capturada, mientras que en Quito detuvieron a 3 militares con $100.000, uno de ellos en servicio activo. Informa Merlín Ochoa. El operativo se realizó durante la tarde del jueves en la avenida 6 de Diciembre y Patria en Quito. Ahí la policía abordó a 3 militares, 2 en servicio pasivo y 1 activo. Estaban dentro de este carro. En la intervención los agentes encontraron casi $95.000 en efectivo, además $3.000 adicionales pero falsos. Fueron detenidos por enriquecimiento ilícito. El operativo se desarrolló tras un intercambio de información con miembros de las Fuerzas Armadas. También incautaron 4 teléfonos celulares y un vehículo. En Pueblo Viejo, Los Ríos, un operativo del bloque de seguridad dejó 5 detenidos bajo la sospecha de ser terroristas. Tras la persecución ininterrumpida y varios allanamientos, encontraron 6 armas de fuego en un domicilio, que según la policía eran utilizadas para cometer secuestros extorsivos y robos. En uno de los domicilios hallaron 159 cartuchos, granadas y 100 panfletos en los que los delincuentes daban a sus víctimas 3 días de plazo para cancelar $15.000 a cambio de no asesinarlos. Les seguían la pista desde hace 4 meses, pero este jueves finalmente la policía capturó a estos 6 hombres como miembros de una banda de asaltantes. Operaban en el sector de la Isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Robaban y amedrentaban a los empleados de varias gasolineras. Uno de los capturados es menor de edad. La tarde de este viernes, 3 delincuentes que se movilizaban en un vehículo por la cooperativa Montserrat del Guasmo Sur fueron detenidos en un operativo de las Fuerzas Armadas cuando intentaron huir tras asaltar a 2 personas bajo la modalidad de taxi informal. Al ver a los uniformados, se produjo una persecución y uno de los maleantes resultó herido. Entre los capturados estaba alias Chuchaki, quien es considerado objetivo de alta peligrosidad. Entre enero y febrero de este año se redujo en 18% el número de muertes violentas en el país con relación al 2023. Sin embargo, pese a la presencia militar y policial en las calles del país, la tasa de homicidios intencionales se mantiene alta. La declaratoria de conflicto armado interno para la movilización de las Fuerzas Armadas redujo las muertes violentas en el Ecuador, pero las cifras se mantienen altas. Entre enero y febrero hubo 773 homicidios intencionales en el país, un promedio de 12 asesinatos por día. Son 165 menos que en los mismos meses de 2023. La reducción de muertes violentas es del 18% según información oficial. El Frente de Seguridad lo atribuye a 2 acciones. La primera, la ejecución de operaciones militares permanentes en las zonas de conflicto de Guayas,
Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, El Oro, en donde las bandas delincuenciales siguen disputándose el control de territorio para la venta de droga. La segunda, la intervención en los centros penitenciarios y el control militar de 7 cárceles, consideradas centros de operaciones de las bandas criminales. Desde allí los cabecillas ordenaban sicariatos, extorsiones, secuestros, entre otros delitos. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo ayer durante una conferencia con periodistas que el Ejecutivo tiene una estrategia para reducir la tasa de homicidios del año anterior, que fue de 43 por cada 100.000 habitantes, pero que la mantiene en reserva. Para el gobierno, haber reducido en un 18% el número de homicidios es un logro en la gestión, pero es insuficiente. Por lo pronto, el presidente Noboa indicó que ampliará 30 días el estado de excepción para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles. Cangrejo, la industria sabrosa. Terminó la veda de cangrejo en Ecuador y desde hoy hasta septiembre el crustáceo podrá volver a ser comercializado y consumido en todo el país. Lo del cangrejo en Ecuador es más que una costumbre gastronómica, es realmente toda una tradición. Más allá de los platos que puedan prepararse con él, el cangrejo da trabajo a cerca de 12.000 familias que esperan ansiosas el anuncio de que la veda se acaba y la venta vuelve. Gracias a Dios ya está el cangrejo, ya vivimos solamente ese cangrejito nomás. Los cangrejeros volvieron a llenar hoy el mercado Caraguay en Guayaquil. Ellos confiesan que si pudieran venderían el año entero sin pausas. Porque mucho vivimos del cangrejo aquí los comerciantes. Pero no se puede porque esto de las vedas tiene su razón de ser. Hay 2 vedas al año, en febrero y en septiembre, y ambas duran un mes. La primera, la que acaba de terminar, se da para proteger a la especie en su etapa de reproducción. En esta fecha los cangrejos están fuera de sus madrigueras para el ritual del apareamiento. Y la segunda veda, la de septiembre, se da para proteger al consumidor, porque en esa fecha el cangrejo muda de caparazón y segrega una sustancia que es tóxica para los humanos. Durante las vedas se prohíbe toda la cadena de comercialización del cangrejo. No se puede ni capturarlo, ni transportarlo, ni venderlo. Y quien lo haga se expone a multas de hasta 10 salarios básicos o a cárcel de hasta 60 días. Y los cangrejos volvieron a llenar los puntos de venta. Los comerciantes dicen que el precio todavía está bajo, más o menos unos $30 o $35 la plancha. Aunque eso varía mucho. Depende del tamaño de la plancha, del porte de los cangrejos y del antojo por comerlos que tenga el comprador. Y Ecuador exporta cangrejos. El principal destino es Estados Unidos, seguido por Indonesia y Hong Kong. Merly Ochoa informa que en el último año esta venta internacional significó $568,000. En el país hay 85 organizaciones que recolectan cangrejos de forma artesanal en las provincias costeras, principalmente en Guayas y Esmeraldas, según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Pero el producto ha cruzado las fronteras y se consume en otras naciones. Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de cangrejos vivos, frescos o congelados representaron en el 2021 $438,000. En el 2022 incrementó considerablemente a $1,055,000. Pero en el 2023 las exportaciones bajaron a $568,000, representando una contracción del 46.2% en comparación al 2022. No hay una razón específica, pero la disminución podría estar relacionada con las vedas y restricciones a la captura del cangrejo. Además, la mayoría se queda en el mercado interno. En el periodo 2021-2023 se registraron 33 exportadores que han enviado cangrejos vivos, frescos o congelados al exterior. El principal destino de este es Estados Unidos, que representa el 97.6%. Le sigue Indonesia con 1.79% y finalmente Hong Kong con el 0.61%. También se exporta harina de cangrejo a Panamá y República Dominicana. Dentro del sector pesca, el cangrejo representa el 0.004% de las exportaciones. Antártida, viaje al fin del mundo.
Televistazo continúa recorriendo el Polo Sur. Hoy hablaremos sobre cuántos litros de agua provee al glaciar durante el verano. Francisco Garcés explica cómo la devuelven al mar luego de utilizarla. En la Antártida hay 65 bases de investigación científica, la mayoría en la península antártica al norte del continente. Este inmenso territorio guarda congelada el 80% del agua dulce del planeta, pero aún así es un reto dotar de líquido a cada una de las estaciones científicas y luego devolverla al ambiente sin contaminación. En la Antártida, cada estación científica debe garantizarse su suministro de agua. Algunas incluso desalinizan agua de mar, mientras que la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador optó por abastecerse del deshielo de este glaciar. El glaciar empieza a descongelarse en el verano y provee el agua para el consumo de las 35 personas que conviven en la estación a un ritmo de 8.000 litros por día. En estos inmensos tanques se almacenan 15.000 litros de agua para el consumo de 2 días en los baños, laboratorios y la cocina. Desde aquí el agua es bombeada y pasa por filtros antes de su consumo. Como casi todo en esta latitud, el uso del agua también depende del clima. Unos días es mayor que otros. Por el frío necesitamos prácticamente de dos a tres duchas, dependiendo el cómo se encuentre el tiempo. Una vez usada, el agua debe ser tratada. Llega a un tanque enterrado fuera de la estación y es bombeado a la planta de tratamiento. Ahí en otro tanque empieza el proceso en el que se inyectan químicos para purificarla. Todo se hace bajo la atenta mirada de 2 marinos, quienes debieron leer manuales y sobre la marcha aprender los trucos para hacer que la planta instalada hace 8 años haga su trabajo. Nosotros no podemos fallar porque si fallamos habrá consecuencias al medio ambiente, más que todo. 2 horas de tratamiento y el agua está lista para ser devuelta al mar. La provisión de líquido depende de cuánto entregue el glaciar, que se derrite rápidamente y le cuesta llenar los tanques para las 2 semanas que aún tiene por delante la misión antártica. Por eso el personal se apuró en llenar estos otros 2, que en caso de ser necesario pueden cubrir las necesidades de la estación Pedro Vicente Maldonado por 1 semana. Y en el corazón de Guayaquil, donde el asfalto domina, se esconde un paraíso cargado de vida, el Cerro Azul, un bosque que guarda en sus entrañas un tesoro. Y se trata de cascadas estacionales que renacen cada invierno. Ecuaterra se adentró en su espesa vegetación para captar un espectáculo fugaz de la naturaleza. Se conoce como Cerro Azul porque en ciertos momentos del día la iridiscencia del sol lo pinta de esa tonalidad. Está ubicado en el oeste de Guayaquil y su extensión bordea las 770 hectáreas. En su espesa vegetación se esconden cascadas fugaces, estacionales, que resurgen en cada época invernal. Con las lluvias de enero a junio, el bosque se convierte en una gran esponja que se carga con las intensas precipitaciones. El torrente baja con fuerza de las partes más altas del cerro, que alcanzan los 450 metros de altura. Luego, a través de un sistema de aguas subterráneas, los cursos fluviales recorren entre 4 y 5 kilómetros hasta desembocar en los manglares del Salado. Una conexión entre 2 ecosistemas que renace cada año. Pero llegar a ellas no es tarea sencilla. Ecuaterra se adentró en esta selva escondida. Es un camino bastante complejo hasta llegar a la principal cascada aquí en Cerro Azul. Hay que atravesar un riachuelo hasta llegar a nuestro objetivo. Tras 40 minutos de inmersión, abriendo camino en este paraíso poco conocido, la recompensa es un espectáculo natural. La joya de la corona es la cascada La Ceiba, nombrada así por un árbol del mismo nombre que la custodia. El flujo de sus aguas cristalinas y heladas varía según la intensidad de las lluvias, recargando de vida su entorno. Los mamíferos grandes y medianos concurren a estas áreas porque por ende al momento de haber agua existen más recursos como frutos, como flores, más insectos, más sales, minerales. Esto hace que la dinámica sea mucho más cargada dentro de estas áreas. Julio lleva 3 años organizando recorridos guiados al lugar.
toma su tiempo y hay que estar en buen estado físico también para poder venir a este lugar. Claro, hay que venir con responsabilidad, hay que tener las debidas precauciones, venir de la forma más adecuada para no tener este tipo de accidentes, que se puedan resbalar, puedan accidentarse, puedan caerse. Pero este espacio para la aventura y la conexión con la naturaleza también enfrenta amenazas como la expansión de las invasiones, la contaminación y la minería. Colinda con los bosques protectores Cerro Blanco y Prosperina, pero a diferencia de sus vecinos, no cuenta con un estatus de protección propio que le permita, por ejemplo, tener un turismo regulado y corredores ecológicos. De hecho, en gran parte de las áreas de los cerros de Guayaquil hace falta bastante acción en el tema turístico regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener la seguridad de saber que hay protocolos si ocurre un accidente dentro del área, o saber que tenemos la seguridad de encontrarnos con una ruta específica y no tal vez rutas alternas. Los 3 cerros juntos abarcan una extensión de más de 7.000 hectáreas. Una iniciativa ambientalista pide que se agrupen en una macro reserva natural para proteger estos manantiales fugaces que se esconden muy cerca de Guayaquil. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Y mañana más información en Televistazo del fin de semana en su emisión de las 7 de la noche. Buenas noches.